Vamos a abrir nuestras Biblias a Gálatas capítulo 5. Seguimos con nuestro lema, unos a otros, alelón. La Biblia menciona la palabra alelón, que es una palabra griega que significa unos a otros, y menciona la palabra alelón más de 100 veces. Y en esas 100 veces vemos diferentes cosas que los hermanos en la iglesia deben hacer unos a otros. Hoy vamos a estar hablando de servir. La semana pasada, hace 2 semanas, hablamos sobre amar. Y es el amor ágape, amor de sacrificio. A veces, no nos pasa aquí, pero a veces en iglesias es difícil amar a otros hermanos, ¿no? Pero a nosotros no nos ha pasado eso. Siempre es difícil, hay muchas cosas que son difíciles, ¿no? Pero debemos amar el uno al otro. A veces requiere sacrificio, a veces requiere tiempo y cosas que nosotros dejamos de lado para mostrar nuestro amor el uno al otro. Después, la semana pasada, miramos que debíamos perdonarnos unos a otros, porque también amar lleva sacrificio y perdonar a veces es difícil. Y cuanto más hacemos el ministerio unos a otros, más roces hay, ¿no es cierto? Estamos tratando de agradar a Dios y estamos tratando de hacerlo todos juntos, y cuando eso pasa, hay roces, hay dificultades, hay confusiones. Y si no los tratamos, pueden pasar a algo que afecta a nuestra vida. Y entonces miramos la palabra de Dios y decía que debíamos perdonar. Aun cuando no nos piden perdón, aun cuando quizás no se lo merecen, ¿no es cierto? Y lo que habíamos visto es que va totalmente en contra de lo que el mundo enseña. El mundo enseña, ¿cómo lo vas a perdonar? Vengate. Y hace toda tu vida para vengarte de esa persona. Y la Biblia enseña no solamente que no nos venguemos, sino que perdonemos los unos a los otros. ¿Y cuál era la vara que el Señor marcó? Como Jesús nos perdonó a nosotros. Y cuando evaluamos nuestra vida y miramos la maldad que nosotros tenemos y sin embargo Dios nos perdonó, llegamos a la conclusión de que no hay nada que un hermano me pueda hacer o alguien me pueda hacer que yo no deba perdonar, porque Cristo perdonó todo. Y esa es la vara que el Señor nos da. Ahora, miramos eso y hoy también es importante. En todas estas cosas no viene de nuestra propia fuerza el amar, no viene de nuestra propia fuerza el perdonar, no viene de nuestra propia fuerza el servir, que vamos a mirar hoy. Viene de un cambio que Dios ha hecho en nuestro corazón. Y pasó eso cuando nos dimos cuenta que habíamos pecado y nos arrepentimos de nuestro pecado que es contra Dios y reconocimos que Cristo murió por nosotros, por esos pecados, por esa rebeldía. Y la Biblia dice que cuando crees, sos salvo. Pero aparte de ser salvo, algo que sucede en ese momento cuando crees, es que Dios transforma tu corazón. Y hago esta pregunta todos los domingos, pero ¿vemos el momento cuando Dios transforma el corazón de la persona? ¿Lo vemos nosotros? No, no lo vemos. Solamente Dios sabe quién verdaderamente conoce a Cristo como su Salvador, quién ha sido transformado. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Fruto, evidencia. ¿Qué es esa evidencia? Amar cuando es difícil amar. Perdonar cuando no se lo merecen. Y, como vamos a ver hoy, servir cuando definitivamente pensamos, yo necesito que me sirvan a mí, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la palabra servir, te hago una pregunta, ¿en qué pensás cuando pensás en la palabra servir? Normalmente tenemos imágenes en la mente de qué significa. Tengo algunas aquí, algunos piensan así. Servir significa que voy a estar en el campo trabajando y alguien va a estar ahí con el látigo esperando para empezar a servir. Y es más, a veces pensamos, y ese es el pastor, ¿no? O es un hermano de la iglesia y yo estoy acá sufriendo y míralo, él está ahí cómodo en la sombra con el látigo. O pensamos, bueno, voy a sufrir, significa que tengo que sufrir en gran manera, y que tengo que ser pobre y tengo que cargar las luchas de todos. Y tenemos esa idea en nuestra mente. Otra, ahí están las pirámides, estaban construyendo, pero pensamos que somos esclavos y eso es lo que significa servir. La Biblia habla de alguien que sirvió, y eso es Jesús. Jesús está aquí mostrado en este dibujo,
como alguien que, de todas las personas del mundo, Jesús debía ser servido, ¿no es cierto? Jesús es Dios y Él tendría, en el cielo estaba siendo adorado por los ángeles y los ángeles lo estaban ministrando y sirviendo y es parte de la Trinidad y tenía todo el poder y tiene todo el poder porque Él es Dios. Y Él vino al mundo y tendría que haber dicho, yo soy Dios, sírvanme. ¿Y sabes qué? Si hacía eso, eso es lo que debía pasar, porque Él merecía eso y merece eso. Pero Él no hizo eso. Él vino y de todas las personas en el mundo que existieron en cualquier momento de la vida, la única persona que merecía el honor y el servicio es Cristo. Y Cristo vino y dijo, voy a servir a otros. En Marcos, capítulo 10, dice, ni aún el Hijo del Hombre, que está hablando de Jesús, vino para ser servido. ¿Se lo merecía? Sí. ¿Tenía el poder para decir que me sirvan? Sí. Realmente tenía todo el honor que Él merecía y lo podía haber hecho, pero ¿qué hizo? No vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Otra vez, y es muy importante esto, hablamos del amor ágape y dijimos, es imposible amar así, porque Dios dice, esta es la vara. Nosotros normalmente decimos, bueno, yo voy a amar así, que yo puedo. Y Dios dice, no, ese amor tuyo no es el amor que es de Dios. El amor de Dios está acá arriba, es esto, es así. Va a requerir sacrificio. No tengo ganas, no importa. La Biblia te dice que ames por medio del poder de Dios en tu vida. No puedo perdonar, a veces perdonamos, voy a perdonarle estas cositas, ¿no? Pedro decía, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿7 veces? Y Dios dijo, 490 veces tenés que perdonarlo, Pedro. Y cuando hace 491 también tenés que perdonarlo, porque la idea era que era sin límite. Nosotros ponemos el estándar aquí y Dios pone el estándar acá arriba y dice, debes perdonar siempre. Y cuando hablamos de servir, nosotros a veces hablamos de servir en la iglesia y decimos, yo puedo servir, pero va a ser en este horario, va a ser en mi comodidad, si no pueden, lo lamento, voy a hacerlo así. Y Dios dice, ese es tu estándar, ese es nuestro estándar. Y no está mal en sí tener horarios, no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que a veces decimos, yo estoy sirviendo y pongo el estándar aquí abajo. Y Dios dice, el estándar es acá arriba. ¿Saben cuál es el estándar? Que Jesús, que merecía que ser servido y merecía la gloria y sigue mereciendo todo eso, Él dijo, voy a servir. Y realmente se humilló en diferentes momentos para poder servir a los discípulos, a las personas alrededor de Él, mostrando que Él era Dios y que verdaderamente era un ejemplo para nosotros a seguir. Y eso es lo que queremos mirar hoy. La Biblia nos llama a nosotros a ser siervos. Es un mandato de Dios de servir. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el primer punto que queremos ver hoy es que tenemos libertad para servir. Libertad para servir. Ahora, este pasaje en Gálatas y mucho del libro de Gálatas habla sobre la libertad del cristiano. Y a algunos les encanta este pasaje porque lo que sacan de este pasaje es que ya que Dios me salvó, ¿y cuántos pecados perdonó Dios? Todos, ¿no es cierto? Porque su gracia y su misericordia y la sangre que Él dio es por todos los pecados. Entonces, ya que Dios murió por todos mis pecados, yo ahora tengo y vivo bajo gracia. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo peco, si Dios ya perdonó mi pecado, este pecado que estoy cometiendo ahora también lo mira con gracia y amor y lo perdona, ¿no es cierto? ¿Es verdad eso? Sí, es verdad, porque ya murió por todos los pecados. Pero algunos dicen, entonces lo que significa eso es que yo ahora tengo libertad de hacer lo que yo quiera.
No lo dicen con esas palabras, obviamente, no suena espiritual eso, no lo podés decir así. Pero algunos dicen y lo llaman, yo tengo libertad cristiana para decidir lo que yo creo que está bien y lo que yo creo que está mal. ¿No es cierto? Entonces, es verdad, si pecas, la gracia de Dios abunda sobre tu vida, porque Él no dice hasta este pecado, sino que perdonó todos tus pecados. Sin embargo, Él dice, y Pablo está hablando acá, hermanos, eso no significa que vos ahora podés hacer lo que quieras. Ya tengo el cielo garantizado, ya tengo la salvación garantizada, ahora voy a hacer lo que yo quiera. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Dice, porque vosotros, hermanos, está hablando a creyentes, son personas que conocieron a Cristo como Salvador, dice, a libertad fuisteis llamados. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. Libertad de una religión. ¿Saben lo que enseñan las religiones? Las religiones te enseñan un sistema donde vos tenés que hacer cosas para buscar el favor de Dios. La mayoría de las religiones hacen algo, vos tenés que hacer algo, vos tenés que participar, vos tenés que venir a la iglesia, vos tenés que hacer diferentes cosas. ¿Para qué? Para agradar a Dios y para que digas, bueno, algún día Dios me va a aceptar por las cosas que hice. ¿No es cierto? Y eso enseñan. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que realmente no importa las cosas que hagas, podés hacer miles de cosas para el Señor, para tus vecinos, para todo, ser la persona más buena del mundo, seguís teniendo pecado en tu corazón. Y Dios dice, qué bueno que hayas sido una persona buena, pero esas cosas no te van a alcanzar para tener perdón de tu pecado, porque tu pecado no te permite estar en una relación con Dios. Entonces, si estás en un sistema donde vos decís, yo hago esto para que Dios algún día esté agradado conmigo y diga, vení al cielo, entonces no vas a llegar, porque la Biblia misma dice que las cosas esas no sirven porque seguís con pecado y Dios no puede estar en la presencia de pecado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dios dio una solución que fue, el hombre tiene pecado, voy a mandar a Cristo a morir por el pecado para que esa persona crea, sea limpia, sea salvo y ahora pueda vivir para Dios. ¿Por qué vivimos para Dios hoy? Para honrarle, para glorificarle, para exaltarlo. Antes hacíamos cosas para Dios para que Él quizás nos acepte. Pero eso no iba a pasar, porque Él no puede estar en la presencia de pecado. Pero hoy, cuando creímos, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, Dios cambia nuestro corazón, ahora somos salvos, somos transformados y pasamos a tener libertad. ¿Libertad de qué? De un sistema, libertad de reglas, libertad de diferentes cosas que realmente no nos llevan a ningún lado. ¿Entienden eso? Fuimos llamados a libertad. Dios nos llamó a que creamos en Cristo y una vez que crees, ahora sos libre del pecado, sos libre de un sistema religioso y ahora lo que puedo hacer es decir, gracias Dios por salvarme y ahora quiero estudiar tu palabra para saber lo que vos querés que haga con mi vida. Pero cuando yo hago cosas ahora, no es para ver si Dios me va a aceptar, sino que es porque soy libre y quiero amar y exaltar y engrandecer el nombre de Dios. Y esa es la diferencia. Y Pablo acá les está hablando a los hermanos en Gálatas, porque los hermanos en Gálatas estaban realmente pecando. Ellos dijeron, tenemos gracia, Dios es amor. ¿Qué significa eso? Significa que puedo hacer lo que quiera y Dios me va a perdonar. Eso es lo que estaban haciendo los hermanos en Gálatas. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, sos libre, sos perdonado, para que ahora puedas vivir verdaderamente para Dios, cosa que no podías hacer antes. Versículo 13, y algo que es importante. La ley mosaica, la ley que Dios le dio a Moisés en el Antiguo Testamento,
Fueron un montón de reglas, especialmente los 10 mandamientos, pero después fueron muchas reglas que se agregaron a esos mandamientos. ¿Para qué? Para que el hombre viva y si cumplía con todas esas cosas, llegaba a Dios. Eso fue el propósito. Pero ¿cuál fue lo principal de eso? Para que el hombre se diera cuenta que no puede llegar a Dios por su propia cuenta, porque enseguida empezaron a mirar las reglas y dijeron, yo no puedo cumplir con esto. Yo no puedo hacer estas cosas. No hay forma de que llegue a Dios. Y eso es lo que Dios quería. Dios dijo, acá están los mandamientos. No los podés cumplir, pero quiero que te des cuenta que no los podés cumplir. Quiero que te des cuenta que necesitas a alguien que va a perdonar tus pecados. Necesitas a alguien que te salve de tus pecados. Y Dios no dijo, ves, sos un pecador y te dejo ahí. Dijo, no, mirá, date cuenta que sos un pecador, la Biblia lo indica, y voy a mandar a Cristo a morir por tus pecados. Ahora, ¿qué significa eso entonces? No significa ahora, cuando estamos hablando de libertad, que esos mandamientos no deben ser seguidos hoy. Menos el día sábado, que es cuando se reunían los judíos, todos los otros mandamientos deben obedecerse hoy. Debe ser parte de nuestra vida. No es que tenemos libertad ahora de vivir como queremos, sino que debemos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero la diferencia es que no lo hago para aprobar, para tener aprobación de Dios, lo hago porque Dios ya me aprobó, lo hago porque amo a Dios, porque estoy agradecido, porque quiero exaltarle. Y los hermanos en Gálatas estaban viviendo fiestas, básicamente, haciendo lo que querían. Y en el medio de todo eso estaban haciendo que otros hermanos tropiecen. Porque un hermano dijo, yo soy salvo por gracia, puedo hacer lo que quiera. Y otro hermano dijo, no es así. Eso es incorrecto. Vos necesitas obedecer a Dios igual. Y el otro hermano dijo, no, yo estoy bajo gracia. Y fue de tropiezo. Entonces este otro hermano dice, pero puede ser que estoy equivocado yo. Y él tiene razón porque estamos bajo gracia. Y empezó a dudar y tropezó y cayó en pecado. Y eso es lo que estaban haciendo los hermanos en Gálatas. Decían, yo tengo libertad para vivir como quiera. Y estaban teniendo un testimonio malo que estaba afectando a los hermanos alrededor de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de libertad, no estamos diciendo que no debemos obedecer a Dios. Siempre debemos obedecer a Dios. La diferencia es que hoy yo obedezco a Dios sabiendo que no puedo cumplir 100% con todo, pero sabiendo que Dios me salvó para que pueda hacerlo y trate de hacerlo y luche con eso y algún día lo voy a hacer completamente cuando esté en el cielo. Versículo 13 sigue y dice ahí, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Algunos de los hermanos estaban dando ocasión a la carne, le estaban dando oportunidad a la carne. La carne, cuando está hablando ahí, está hablando de tu naturaleza pecaminosa, de tus deseos pecaminosos. Y algunos hermanos estaban diciendo, tengo libertad. Eso significa que yo puedo hacer lo que quiera y Dios me va a perdonar. Y estaban usando la gracia de Dios y lo estaban cambiando a usarlo como pretexto. La palabra pretexto es un término militar y significa una base de operaciones que un ejército establece en territorio enemigo. Eso es lo que significa. Entonces, una base de operaciones que un ejército establece en un territorio enemigo. Y lo que Pablo está diciendo es, no dejes que el enemigo ponga una base en tu vida que da oportunidad a vivir para la carne. Eso es la palabra pretexto. No le des una oportunidad al mundo, a tu deseo carnal, de darle oportunidad de hacer lo que quiera en tu vida. Sácalo, no es una opción. Fuiste librado de eso para ahora tratar de agradar a Dios. Pero no para que Dios apruebe de vos, sino para glorificar a Dios porque le amás. En Romanos capítulo 13, versículo 14, dice, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias, los deseos de la carne. Ahora, el vestíos ahí es una metáfora, es una ilustración, pero está diciendo, el Señor Jesucristo es perfecto, sabemos que es perfecto.
estuvo aquí en la tierra y vemos evidencia de eso y no pudieron encontrar pecado en él. Y él dice, vístanse de lo que Cristo hizo en la cruz para que vos puedas ser limpio. Y cuando sos limpio y sos perdonado, dice, no des oportunidad, no proveas, no busques los deseos de la carne, sino que busca glorificar a Dios en obediencia. Ahora los hermanos estaban haciendo eso y como resultado, aparentemente, no nos dice claramente, pero aparentemente estaban llevando eso al punto de donde no les importaba el hermano de al lado. ¿Esto te afecta espiritualmente? Bueno, lo lamento, yo tengo gracia, voy a hacer lo que quiera. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas. Hermanos estaban diciendo, yo vivo bajo gracia, puedo hacer lo que quiera, y algunos hermanos estaban diciendo, pero eso me está afectando a mí espiritualmente, y los otros decían, no me importa, vos tenés que meterte en la onda, estamos todos bajo gracia, vení, disfrutá. Y Pablo dice, fuiste libertados, o sea, son libertados, son libres, fuiste llamados a libertad. Pero no para pecar, sino para ¿qué? En el versículo 13, sino al final dice, servíos por amor los unos a los otros. La segunda cosa que queremos ver en este punto es que debemos estar sirviendo a otros en amor. Ahora, la palabra servicio, y vamos a ver otro pasaje en un momento, aparece 2 veces servíos en la palabra de Dios, servíos los unos a los otros. En Gálatas aparece la palabra siervo o servíos acá, que es la palabra doulos en griego. En 1 Pedro, que vamos a ver en un momento, aparece la palabra diácono, diaconía, que es la misma palabra de siervo. Pero vamos a mirar las dos. En este momento vamos a ver la palabra doulos. ¿Saben lo que significa doulos? Algunos saben, pero significa esclavo. Esclavo. Busqué esto en el diccionario, creo que era Wikipedia, pero dice, la esclavitud es una situación en la cual una persona, el esclavo, entre paréntesis, es propiedad de otra persona, el amo. Entonces el amo tiene a alguien que es propiedad de él, que es el esclavo. Y esa es la palabra. Y el sistema esclavista se basa en la existencia de esclavos, trabajadores no asalariados y desprovistos de cualquier tipo de derechos que eran tratados como inferiores. No podían tener ningún tipo de propiedades, no podían participar de ninguna conducción en la sociedad, no podían tener amigos en sí, no podían intercambiar por bienes y productos, no podían hacer nada de esas cosas y eran conocidos como el peldaño o lo más bajo de la comunidad. No podían comprar su libertad porque no ganaban dinero, solamente el amo podría concederle su libertad o venderlo a otro amo. Y eso es la palabra esclavo. Ahora, Pablo está diciendo, ustedes no están atados en esto de hacer estas cosas para agradar a Dios o para que Dios esté agradado con ustedes, sino que ustedes fueron libres de este pecado y ahora pueden exaltar a Dios con sus vidas, que es lo que queremos que pase. Y la forma de hacerlo en este pasaje es de ser un esclavo, pero no al pecado, sino ¿hacia quién? Los unos a los otros. Servir, buscar el bien del otro. En Levítico, porque después menciona en el versículo 14, Pablo dice, porque toda la ley en una palabra se cumple con el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es de Levítico 19:18, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Ya hablamos del amor, pero Pablo dice, ahora yo puedo ser esclavo de mis hermanos, porque los amo y porque amo a Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que desde hoy en adelante quiero que me sirvan y les voy a dar una lista de cómo quiero que me sirvan. ¿Significa eso?
Y cada uno de nosotros va a tener una lista de demandas de cómo quiero que me sirvan los otros hermanos. ¿Significa eso? No. Significa que yo vengo a la iglesia y digo, no va a haber ningún sacrificio en sí, no debo pensar en mí, no debo pensar en mi persona en sí, en mis derechos, debo pensar en cómo puedo amar a Dios y cómo en ese amor hacia Dios, cómo puedo servir a mis hermanos. Puedo servir con dones, que vamos a ver, con los dones espirituales, que vamos a ver en un momento. Puedo servir con diferentes cosas en la semana o aquí en la iglesia, que quizás no son los dones específicamente, pero puedo buscar maneras de servir. Y la idea es que no estoy pensando en mis derechos, en mi tiempo, en mi vida, sino que lo único que puedo pensar es en vos y el beneficio para tu vida y la forma que puedo buscar de encontrar para ministrarte y servirte. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Los hermanos en Gálatas estaban peleando. Estaban, viva la pepa, ¿no es cierto? Estaban, voy a pecar. Y no me importa el otro hermano. Y Pablo dice, no solamente que es incorrecto la forma que están dejando que la carne obre en su vida, dejen la carne de lado, vivan para el Señor y busquen oportunidades de ser un esclavo. Pero Andrés, vos no sabés, si yo digo, ¿cómo puedo servirte? Y me dice, tengo que hacer esto, mi hermano, voy a decir, ni loco voy a hacer eso, ¿no? Pero si tengo que cambiar mis horarios o tengo que humillarme realmente, ¿no es un poco mucho? Bueno, Pablo usa la palabra esclavo porque la palabra esclavo es muy clave acá. El esclavo no tenía derechos. ¿El esclavo era humillado? Sí. La existencia en sí del esclavo, como lo veía la sociedad, era humillante. Y él no tenía derechos y él obedecía enseguida, él o ella. Y no tenía propiedad y aún su familia no le pertenecía. Muchas veces tenían hijos y los vendían. Entonces lo que está diciendo Pablo es, no te conviertas en un esclavo donde no tenés nada de esas cosas. Está diciendo, deja de preocuparte en vos y serví a los hermanos. Enfócate en ellos. Busca el bien de tus hermanos y serviles. En Romanos 5:5 nos dice cómo eso pasa. Dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Esto no es una vara aquí abajo. Nosotros diríamos, servir es, sí, de vez en cuando voy a hacer un ministerio. Dios está diciendo, servir está acá arriba, y la única forma de hacerlo es cuando Dios obra en tu corazón. Y el Espíritu Santo derramó en tu corazón, y está ministrando en tu corazón, y estás creciendo espiritualmente, y tomando decisiones para agradar a Dios. Y Dios dice, ¿querés glorificarme? ¿Querés agradarme? Serví a tus hermanos. Ministralos. Sé un esclavo de ellos. Somos libres de un sistema que era para tratar de agradar a Dios o de buscar el favor de Dios. Somos libres para poder vivir para Dios porque lo amamos. Y como resultado de eso puedo servir a mis hermanos porque eso es lo que Dios me pide que haga. Entonces hay que pensar esto. ¿Cómo puedo servir el uno al otro, a mis hermanos? ¿Qué maneras prácticas? Podés pensar ahí en tu mente. ¿De qué maneras prácticas puedo servir a mis hermanos? Andrés, pero vos no tenés idea, mi semana tengo esto y tengo esto y tengo esto y tengo esto. Y no tengo la oportunidad de hacerlo. Y Dios está diciendo, no dice nada del tiempo allí. Dice, buscá. Deja de lado tus cosas. No estoy diciendo deja de trabajar, ¿no? A algunos les gusta esto. Dicen, ya no tengo que trabajar. El pastor me dijo, no trabaje y que sirva a los hermanos, ¿no? Y después vamos a ver dónde Dios suple la necesidad, ¿no? No es lo que está diciendo. Está diciendo, buscá agradar a los hermanos o servir a los hermanos. Buscá esas oportunidades. No solamente en ministerios de la iglesia, sino fuera de la iglesia, pero ministrando, sirviendo a los hermanos. Significa que no estoy pensando en mis derechos, sino que estoy pensando en mis hermanos porque los amo. Esa es la palabra. Entonces la palabra
esclavo allí de siervo. Entonces hay que pensar maneras prácticas de cómo lo voy a hacer. Y yo no quiero darles maneras prácticas porque no quiero que se aten a lo que yo les voy a decir, quiero que lo piensen y digan, con fulano, ¿cómo lo puedo ministrar? ¿Cómo le puedo servir? Con mengano, ¿cómo puedo servirle? Y así con todos los hermanos que yo conozco aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. No es lo que el pastor quiere, es lo que Dios quiere. Y Él dice, fuiste salvo, fuiste limpiado, estás bajo gracia para que hoy puedas servir el uno al otro. La segunda cosa, y vamos a ir mucho más rápido en la segunda palabra es la palabra diaconía, y está en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Lo que vemos en este pasaje primero es que cada creyente tiene un don. Versículo 10, Pedro le está hablando aquí, y esto Pablo era en el otro pasaje, ahora Pedro le está hablando a los hermanos aquí, y les está diciendo, todos ustedes recibieron un don, una habilidad especial que Dios te ha dado. Realmente el Espíritu Santo es el que da los dones, pero el Espíritu Santo te ha dado una habilidad especial en la iglesia, para ser usado en la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el servicio el uno al otro. Entonces, es muy importante esto, porque no podés decir, una vez que crees en Cristo, no podés decir, no tengo un don, porque Dios dice, tenés por lo menos uno. Algunos tienen más de uno, pero Dios dice, tenés uno. Y ese don, esa habilidad especial, que vamos a ver en un momento, les voy a dar una lista, esa habilidad especial es para ser usado con los hermanos. Dice, cada uno ha recibido un don especial, y ¿qué dice? Úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores. La palabra sirviendo acá es la palabra diaconeo, de donde sacamos diácono. A veces en nuestra iglesia tenemos pastor y diácono. Y a veces pensamos que el diácono es una autoridad, y es una autoridad porque Dios puso en la iglesia pastores y diáconos. Pero la palabra significa siervo. Entonces Dios puso pastores que administran, que son obispos, porque hay 3 palabras para pastor, pero que están allí para cuidar a la grey, están allí para animar a la grey, están allí para administrar las cosas en la iglesia, y el diácono está allí para servir. ¿Para qué? Para que el pastor pueda dedicar realmente tiempo a la palabra y a la oración. Y el diácono está allí para servir, para que hay cosas que aparecen donde no le quitan el tiempo al pastor de la palabra de Dios y la oración, porque eso es el rol principal del pastor. Pero el diácono es un siervo. Ahora, eso es en el rol de pastor y diácono. En este pasaje, él no está diciendo, este versículo es para los pastores y los diáconos que tienen formalmente en su iglesia. Él está diciendo, cada creyente que tiene un don, que ya tenés un don si sos un creyente, debe servir como un diácono. Debe diaconear. Debe servir los unos a los otros. Es muy importante eso, porque Dios no te dio el don para usar en otro lado. Dios no te dio el don para que tengas una habilidad especial y listo. Dios te lo dio con un propósito específico. Muchas veces, y no solamente aquí, he estado en el ministerio por muchos años, he estado en la iglesia toda la vida, ¿no es cierto? Pero muchas veces, algunas de las quejas que vienen de diferentes personas en cuanto a la iglesia, normalmente es porque las personas no están usando el don que Dios le ha dado. Dios nos ha dado un don, y tristemente hay veces que yo miro aún nuestra propia iglesia y digo, tenemos dificultades en esta área y en esta área. Y digo, conozco gente que tiene este don y este don que podría suplir perfectamente eso. Y sería buenísimo. Y animo a esos creyentes a hacerlo, pero ellos deciden si van a usarlo o no para Dios.
Y muchas veces esas mismas áreas yo lo veo a veces como dificultades y oro, Dios, oro que esta persona pueda usar su don, o Señor, mandanos a alguien que pueda usar este don específico para ministrar en esta área, porque lo necesitamos. Y muchas veces tenemos quejas y decimos, esto es un problema. Y yo digo, sí, es un problema. Y yo trato de suplirlo. Y hay personas que no están usando sus dones y ojalá dijeran, bueno, delante de Dios, vengo a usar mis dones y habilidades, porque eso es lo que Dios quiere, para eso me lo dio. Y si todos funcionan usando su don en el lugar donde Dios lo quiere, que lo diseñó en la iglesia es ministrado y edificado para la gloria de Dios. Pero si vos decidís, yo tengo un don que Dios me ha dado, pero no tengo ganas de usarlo, no lo uso. ¿Qué pasa? Primero que Dios y vos vos vas a rendir cuentas a Dios en algún momento de tu vida, al final de tu vida, porque Dios te lo dio para usar. Pero segundo, lo que sucede en la práctica, en semana a semana, es que la iglesia no está siendo edificado. La iglesia está siendo afectado. Si vos decidís, no voy a usar mi don, entonces la iglesia está siendo afectado porque Dios te puso aquí para usar tu don y para usar tu habilidad para el Señor. Entonces nos dice Pedro que debemos administrarlo fielmente. La idea de administrar es de usarlo. Dios te dio algo, pertenece a Dios, pero te lo dio para que vos seas el administrador de eso y ver cómo lo vas a usar para la gloria del Señor. Entonces, si decís, no lo voy a hacer, eso no es una forma fiel de administrar. Necesitas buscar dónde podés administrar y usar tus dones para el Señor. Y Pedro dice, sirviendo los unos a los otros. Ahí es donde lo usás. Hay algunas personas que tienen dones y Dios los ha bendecido grandemente, pero lo usan en el trabajo. Conozco una persona específica que me dijo una vez, esto es buenísimo, el don que Dios me ha dado, que lo usaba en la iglesia, lo estoy usando en el trabajo y funciona de maravilla. Y yo digo, qué bueno que funciona ahí, pero lo dejaste de usar en la iglesia. No lo está usando fielmente. Porque si bien lo podemos usar afuera de la iglesia, Dios dice, es en la iglesia donde necesitas administrar fielmente los dones que Él te ha dado. Y dice acá, al final, versículo 10, dice, úselos sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios no nos ha dado a nosotros todos el mismo don. No somos todos robots. No pensamos igual. Nos afectan cosas diferentes. Algunos somos más emocionales, algunos somos menos emocionales. Algunos tenemos personalidad más fuerte, algunos tenemos personalidad menos fuerte. Algunos nos gusta estar adelante, algunos no nos gusta estar adelante. Algunos nos gusta servir sin tener reconocimiento y a algunos les gusta el reconocimiento. Dios nos ha dado una variedad de dones para que podamos complementarnos. Y el problema surge acá cuando no servimos a nuestros hermanos y damos nuestros dones para complementar. Si tenemos 10 dones y uno no lo está usando, afecta al resto. Ya termino. Versículo 11 dice, el que habla, Pedro acá realmente va a resumir todo en 2 categorías. Dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Y el que sirva, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Entonces, él resume todos los dones en dones de hablar y dones de servicio. Rápidamente, podés ir, no vamos a ir a ese pasaje, pero podés ir a Romanos 12, versículos 7 y 8, podés ir a Efesios capítulo 4, podés ir aquí a 1 Pedro y vas a ver una lista de dones y habilidades que el Señor ha dado. Primero que nada está la palabra servicio. Dios ha dado el don de servicio. Hay algunas personas que sirven. Yo cuando veo el don de servicio lo veo enseguida, porque no importa lo que pasa, sin decir nada ya están haciendo algo, ¿no? Ya se movieron, hay que preparar el café, ya está hecho. Hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y ya salen naturalmente y sirven a Dios. Enseñanza. Algunos
No está hablando que enseñás cualquier cosa, te tenés que preparar, tenés que estudiar, tenés que entender la palabra de Dios para poder comunicarlo, pero algunos tienen el don de enseñanza. He estado en la facultad y he tomado suficientes clases para saber cuándo un maestro tiene el don de enseñanza y cuándo no. ¿No es cierto? Estás en una de esas clases cuando decís, este no tiene el don de enseñanza. No entiendo nada. Y hay veces que tenés a alguien que viene, que específicamente se nota, tiene el don de enseñanza y salís como, no puedo creer lo que acabo de aprender de la palabra de Dios en estos 30 minutos. Acaba de cambiar mi forma de pensar totalmente. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado una habilidad especial para enseñar. ¿Qué tiene que enseñar? La palabra de Dios. Está el don de exhortación, que realmente es la palabra animar, aconsejar. No es exhortación. A algunos les gusta la palabra. Dice, yo soy el que exhorto y tengo el don de exhortación, porque cada vez que hablo con alguien, sale llorando. No es eso el don de exhortación, realmente es la palabra animar. Te animo, te aconsejo. Y hay personas donde vos vas y te animan. En 2 minutos te dice algo y vos decís, wow, qué bien, cómo me animó. Y voy a ir a darle para adelante. Algunos tienen el don de dar, o sea, no solamente dinero, pero dar su amor, su tiempo, y están pensando siempre en oportunidades para poder dar. Algunos tienen el don de administrar o dirigir, donde naturalmente sale de ellos organizar todo y administrarlo para usar los recursos bien para el Señor. Algunos tienen el don de misericordia. Ese es el que más me gusta cuando hice algo equivocado, que venga alguien con el don de misericordia, ¿no? Pero necesitamos eso, porque alguien viene con el don de misericordia y no significa permito que pase cualquier pecado, sino que significa estamos acá para ayudarte. Y te muestran un amor y una misericordia y es especial porque Dios le dio ese don. Está el pastor maestro, que va mucho con la enseñanza, pero hay uno específicamente para pastores, que Dios ha puesto para el ministerio en la iglesia. Y último, y este depende cómo lo ves, algunos piensan que algunos tienen el don de evangelismo. En Efesios 4 no habla específicamente de un don, sino que habla de líderes en la iglesia. Entonces algunos tienen un debate de si son dones o si son líderes. No importa, si pensás que tenés el don de evangelismo, buenísimo. Algunas personas van, evangelizan y todos conocen a Cristo cuando evangelizan, ¿no es cierto? Y decís, wow, y Dios les ha dado ese don. Ahora, es importante que sepas cuál es tu don, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es decir, Dios me ha dado esta habilidad especial y me la dio para usar en la iglesia, los unos con los otros. Entonces necesitas servir. Entonces la pregunta que te hago, y vamos a ver una cosa más, pero la pregunta que te hago es, ¿estás sirviendo los unos a los otros con tus dones? Porque si vos no estás usando tus dones, afecta a la iglesia, afecta al resto. Entonces necesitamos usar nuestros dones, que Dios nos ha dado específicamente para eso, para servir en la iglesia. En último lugar, versículo 11, dice en el medio, dice, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Queremos glorificar a Dios. Ese es el propósito. Yo estoy dispuesto a ser un esclavo. No a que vos me mandes a ser un esclavo, sino a tener oportunidades que me van a costar, que van a ser difíciles para servir el uno al otro. Van a haber momentos donde lleva sacrificio, van a haber momentos donde necesito perdonar, pero van a haber momentos donde estoy dispuesto a servir a Dios y Él me pide que sirva a los hermanos. ¿Y por qué lo hago? Porque lo que quiero hacer es glorificar a Dios. Ahora, del otro lado, si yo no estoy dispuesto a servir a los hermanos, entonces después no puedo decir quiero glorificar a Dios con mi vida cuando no estoy cumpliendo con las cosas que Dios te pide hacer. Sí, queremos glorificar a Dios. Es más, yo les pregunto cuál es el propósito principal de tu vida, me vas a decir glorificar a Dios. Amén, es así.
Y sabemos la respuesta. Pero en la práctica Dios dice, ¿y cómo lo haces? Amando, perdonando, sirviendo con los dones. Y esas cosas dan gloria a Dios. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Es glorificar a Dios. Y Dios me ha puesto en la iglesia, me ha dado dones especiales, dones y habilidades para ser usado para los unos a los otros. Entonces, para finalizar, ¿estás sirviendo al Señor con tus dones? Si Dios mira tu vida y mira cómo estás usando tus dones para servir a tus hermanos, ¿sería glorificado? Porque al fin y al cabo no importa en sí. Dios va a recibir toda la gloria, ¿no? Pero Dios está diciendo, esto es algo tuyo, personal. Ahora es muy importante eso, no es para pensar, sí, fulano necesita servir un poquito mejor. Fulano tendría que hacer esto. Si hiciera eso, qué bueno. No, esto es para mí, para pensar en mi corazón y decir, yo estoy cumpliendo con esto, yo quiero glorificar a Dios. ¿Lo estoy haciendo? Y si no podés decir que sí, la pregunta es, ¿por qué no lo estás haciendo? Porque Dios está diciendo, serví a tus hermanos. No tenés la opción, dice, serví a tus hermanos. Usá tus dones para ministrar el uno al otro. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias principalmente que somos libres. Somos libres del pecado, pero no por algo que hicimos nosotros, sino porque tú mandaste a tu Hijo a morir en la cruz para limpiarnos de nuestra maldad. Y Señor, te damos gracias que entendimos que nuestra vida está llena de pecado y entendimos que necesitábamos de un Salvador, que no podíamos llegar a ti por nuestra propia cuenta y mandaste a Cristo a morir en la cruz, a cargar nuestros pecados sobre Él para que nosotros podamos ser perdonados, libres, limpios de pecado. Te damos gracias por esa verdad de nuestra vida. Ahora, Señor, somos libres para vivir para ti. Ya no es un sistema religioso tratando de buscar tu aprobación, sino que ahora podemos vivir verdaderamente para ti, porque te amamos, porque queremos glorificarte, porque queremos obedecerte y honrarte. Y Señor, cuando llegamos a ese punto en nuestra vida, tú nos dices que debemos servirnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a usar nuestros dones, a usar nuestro tiempo, a usar las habilidades que nos has dado y a ministrar y a servir los unos a los otros. Sabiendo, Señor, que tú quieres eso y que eso te da gloria a ti. Y pedimos, Señor, que nuestro deseo principal en cada uno de nuestros corazones sea de darte gloria a ti. Obra en nuestro corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén.